Antes de pasar el video, vamos a repasar unas cosas con la ayuda del Señor. Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 12. Y cuando lo tengan me dicen amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Por Dios. Eso fue rápido. Vámonos por favor al versículo 12, por favor. Lo vamos a leer fuertemente. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, leamos fuerte. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Leamos el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ok, pongan pausa ahí. ¿Fuimos bautizados en qué? ¿Fuimos bautizados en qué? En un solo cuerpo. Nada más, no dos ni tres. Un solo cuerpo. Ok. Ahora voy a poner algo aquí. Voy a poner un cuerpo. Un cuerpo. ¿Sí? Ahora, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Están ahí? Ok. Un espíritu. ¿Sí? Ahora, les he hablado en el pasado, cuando hablábamos del Salmo 23, ¿se acuerdan de mi copa está rebosando? ¿Se acuerdan de eso? La palabra copa representa a una persona, a un ser humano. O sea, todo mi ser está rebosando de tu presencia, está rebosando de gratitud y de alabanza para ti. Ahora, cuando hablamos de un cuerpo y hablamos de un espíritu, nos estamos refiriendo también a un edificio. También estamos hablando de un templo. ¿Sí? También obviamente de un tabernáculo. Ahora, ¿por qué les estoy hablando eso? Miren, aquí les voy a dar un secreto. ¿Sí? ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Dios es un Dios que trabaja en detalles. Dios trabaja en la inmensidad, pero trabaja en los detalles. Dios trabaja en lo infinito del universo, hasta lo que no podemos entender o comprender, pero también trabaja en los detalles más pequeños de la vida y del universo. ¿Ok? Muestra de ello es que la Biblia está llena de muchos detalles. La Biblia está llena de cosas pequeñas y que aparentemente son insignificantes y que aparentemente son sin ningún valor grande, porque son pequeñas. Pero ¿qué creen? Van a encontrar que hasta en los pequeños detalles Dios está tratando de dar un mensaje a nosotros hoy. Dios es así. Dios trabaja en los detalles pequeños. Ahora, el primer mensaje que tengo para ustedes ahorita, rapidito, es: si Dios está tan interesado en trabajar en los detalles tan pequeños en la palabra, créanme que Él está también interesado en trabajar en los detalles tan pequeños de nuestra propia vida. Cosas que nosotros pensamos que son insignificantes para nosotros o para otros, para Dios no lo son. Dios está interesado en cada pequeño detalle de nuestra vida, de modo que lo podamos rendir, de modo que lo podamos entregar, que podamos venir a ponerlo delante de Él, para que Él toque ese detalle, y ese detalle muchas veces va a llevar a algo mucho más grande. ¿Me entienden? Algo tan un ejemplo tan sencillo como esto. Si yo tengo un pequeño detalle con mi esposa, ese pequeño detalle, aunque sea una pequeña cartita, aunque sea una pequeña notita, aunque sea una rosa, un detalle, ese pequeño detalle puede hacer que ella se sienta amada por mí. Un detalle. ¿Me entienden?
No necesitan comprarle algo que cueste $500 a su esposa. Pueden comprarle algo o hacerle algo ustedes mismos con sus manos que puede llenar el corazón de su esposa o de su esposo. Son detalles. Y esos detalles pueden llenar mucha parte del corazón del esposo o de la esposa. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Dios viene y en un pequeño detalle que nos deja de cada cosa puede llenar y satisfacernos todo el corazón. ¿Sí? Dios trabaja con detalles. Dios se fijó en todo lo que puso en su palabra y lo puso conscientemente. Digan conmigo, conscientemente. Dios no trabaja por casualidad. Dios no hace nada al azar. Dios lo hace todo pensando. ¿Y se acuerdan cuando estudiábamos el número 4 y veíamos que Dios hizo todas las cosas con un propósito, todas las cosas con un plan? Lo mismo sucede en la Biblia. La palabra de Dios está hecha de forma que Dios puso patrones, figuras, formas, puso detalles en cada cosa para hablarnos a nosotros. ¿Sí? El tabernáculo de Moisés no es una excepción, porque resulta ser que hemos estudiado la estructura, y voy a dejar esto aquí para que lo puedan copiar. La estructura de madera, ¿verdad? Que era más o menos así. Esta estructura de madera, estas son las tablas del lado de atrás, estas son las tablas del lado sur y del lado norte. ¿Ok? No se preocupen que ahora van a ir entendiendo muchas cosas. Lo hice muy pequeño, ¿ah? A ver, se lo voy a hacer más grande, pues. A ver si lo alcanzan a ver. Está mejor ahí, ¿va? Pareciera que nunca dibujé. Ahí estamos. Ahora, esta estructura era la que estaba compuesta por 48 tablas. Esta es la vista desde atrás del tabernáculo. ¿Sí? Ahora, vean esto, porque aquí, vamos a ver, aquí hay una tabla, 2 tablas, 3 tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tablas en la parte de atrás. ¿Sí? Y aquí habían, ¿cuántas tablas habían de este lado? 20, muy bien. Vamos a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más o menos. ¿Ok? Esta es la vista desde atrás, como les digo. Voy a borrar esto para... ¿Y esto qué es? ¿Una clase de arquitectura? No, tranquilos, ya vamos. Necesito que vean los detalles, para que puedan verlo claramente, ¿ok? Quiero ver otro color, voy a usar. Pásame otro color, por favor. Ahora, si esta es la vista posterior, aquí hemos quitado las telas, ya el martes empezamos a hablar de las telas, ¿verdad? Aquí viene el tabernáculo, aquí arriba está la entrada. Quiero ver cómo sería. Sí, aquí y aquí. ¿Sí? Esta es la vista, como les digo, de afuera, de atrás del tabernáculo. Lo están dibujando. ¿Qué tal les está quedando? ¿Cómo? Solo es un boceto, no se preocupen. Como les digo, necesito que lo vean porque hay detalles ahí que tienen que salir a la luz.
Hubiera sido útil un metro. Yo tengo uno en la casa y no lo traje. Aquí estaba la puerta. Aquí estaba el altar del holocausto. Y aquí estaba el lavacro. ¿Sí? Aquí habían, ¿tengo más colores? Sí. Aquí habían 4 pilares. 1, 2, 3, 4. Qué chueco. Definitivamente. En el boceto que hice en mi casa me salió mejor. A ver, aquí hay un pilar. Aquí hay otro pilar. Aquí hay otro pilar. Y aquí hay otro pilar. Ahí está. Aquí adentro estaban los muebles del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Ok? Sí. Aquí tengo, está bien, gracias. Hasta ahí vamos bien. Ahora, hablemos. Estas tablas, ¿de qué estaban hechas? Madera de acacia, ¿sí? ¿Cuánto tenían de alto? 10 codos. ¿Cuánto tenían de ancho? 1,5 codos, ¿sí? ¿De qué estaban recubiertas? De oro, revés y derecho, ¿ok? Abajo tenían basas de plata, tenían unas espigas o unas, ¿cómo se llaman eso? Estacas, gracias, también hechas de madera de acacia que iban metidas en la plata. Y ahí es donde se afianzaba todo. ¿Estamos? De este lado no había tablas porque eran pilares que sostenían la cortina para que la gente pudiera entrar, los sacerdotes pudieran entrar. ¿Estamos? Número 1. Estas tablas nos hablan del Señor Jesucristo. Nos hablan de cómo Él, su humanidad, se vistió de su divinidad con el poder de resurrección. Y cómo de esa forma Él pasó a ser un modelo para nosotros, o la sustancia del tabernáculo para nosotros. El Señor Jesucristo es, por lo tanto, el material principal con el que se hace este santuario. Su humanidad, su naturaleza humana se vistió de divinidad, ¿verdad? ¿Quieren saber dónde está la vestidura de divinidad? Vaya, vámonos por favor a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 11, por favor. El versículo 12, por favor, de una vez. Muy bien, entonces les dije, número 1, esto es representación del Señor Jesucristo, su naturaleza divina, cubriendo su humildad, cubriendo su naturaleza humana. ¿Lo tienen? Bien, dice, donde no hay griego ni, el 12 les dije, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? Eso no le gusta a la gente. Eso lo pasan de largo. Hermanos, de la misma manera en que Cristo nos perdonó a nosotros, tenemos que tener la capacidad de perdonar a otros cuando se equivocan. ¿Me escucharon? Así me pidan perdón o no me pidan perdón. Así reconozcan su error o no reconozcan su error. Debo perdonarlos como Cristo me perdonó a mí. Amén. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, el oro con el que estaban cubiertas las tablas del tabernáculo habla de amor. El amor es moldeable, es maleable, no se puede acabar nunca. Escuchen esto. ¿Sabían ustedes que si ustedes funden el oro es tan maleable que pueden hacer una capa tan fina y tan delgada que con una pequeña porción de oro pueden cubrir no sé cuántos kilómetros a la redonda? Con una pequeña porción de oro.
Ahora, ¿eso de qué les habla? Eso les habla del amor de Dios. El amor de Dios toma la forma que tiene que tomar para alcanzarnos. Toma la forma que tiene que tomar para perdonarnos, para cubrir la multitud de nuestras faltas. El amor de Dios es como el oro que se extiende y no tiene fin, no tiene límites. Por eso estamos leyendo que en Colosenses dice: vístanse de amor, vistan su naturaleza humana de amor, del amor de Cristo. Curiosamente, ahí encuentran 8 vestiduras, y estas 8 vestiduras espirituales son las 8 vestiduras que llevaba el Señor Jesucristo encima de él. La Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿sí? Eso significa que Él lleva todas estas vestiduras en Él. ¿Y qué creen? Pablo dice: ahora les toca a ustedes vestirse de estas vestiduras. Amén. Ahora yo les pregunto: ¿de qué estamos vestidos, hermanos? ¿Con qué nos hemos cubierto? El martes tuvimos una lección maravillosa en el estudio bíblico y hablamos de la piel de tejón. La piel del tejón habla de humildad, ¿sí? Y si se dan cuenta, es una capa sobre capa, capa sobre capa. Primero me visto de humildad, el Señor me reviste de poder de resurrección. Luego el Señor me viste otra vez de humildad y luego me vuelve a poner otra cosa encima. Y el Señor va poniendo capa sobre capa. Alguna vez les he hablado, creo yo, de la multiforme gracia de Dios, de las múltiples capas de la gracia de Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, necesito que vean algo. Estas tablas, entonces, en primer lugar, me hablan del Señor Jesucristo. En segundo lugar, me hablan de cómo mi naturaleza carnal debe morir y debe dejar que la naturaleza de Cristo sea puesta en mí y crezca en mí. Debo crecer en estas vestiduras. Debo crecer en el efod del amor, el manto azul del amor. Debo crecer en la mitra que habla de separación, oro. Debo crecer en cualquier tipo de cosa de la vestidura del sacerdote. Son 8 vestiduras. En cada una de esas 8 vestiduras yo tengo que crecer. Me habla de humildad, me habla de mansedumbre. ¿Qué más dice ahí? Me habla de entrañable misericordia, entrañas de misericordia. ¿Qué son las entrañas? A ver, ¿qué son las entrañas? Madre de mis entrañas, dice. Son todas las intenciones, lo más profundo de nuestro ser, lo más oculto, lo que nadie mira, lo que está adentro, de donde salen las intenciones, deseos, anhelos. Esas son mis entrañas. Vestirme de entrañas de misericordia significa aprender a tener deseo misericordioso para con otros. Pero verdad que a uno no le sale eso, hermano. Verdad que a uno no le sale eso por naturaleza. Pues las vestiduras que uno tiene son otras. Tomemos estas vestiduras de Cristo y aprendamos a tener entrañas de misericordia, deseo, intención de misericordia para con otros. Amén. ¿Están escuchando? Bien, ahora bien, ¿para qué los traje aquí? En tercer lugar, lo primero es el Señor Jesucristo. Lo segundo es, esto me habla de mí. Yo fui una tabla que fue cortada y fue trabajada y está siendo trabajada para hacer un santuario para el Señor, para hacer una obra donde el Señor pueda morar, habitar, vivir dentro de mí, habitar en mi corazón, en mi templo, en mi tabernáculo. El Señor está buscando un lugar donde morar. Para eso está trabajando mi carácter. Para eso está trabajando mi mal carácter. ¿Cuántos tenemos mal carácter, hermanos? Un día esto leí que decía: no diga que tiene carácter fuerte, eso no existe, diga que tiene mal carácter. El carácter fuerte es solamente para tratar de, ¿cómo se llama eso? De disimular el decir que tenemos un mal carácter. Carácter fuerte, no, si le anda gritando a todo el mundo es un mal carácter. Y eso tenemos que entregarlo al Señor, ¿verdad? Pero no solo a mí me pasa, seguramente a usted también le pasa, ¿verdad? Eso debemos entregarlo. Eso debemos llevarlo al pie de la cruz. Padre, perdóname porque traté mal a mi hermano, traté mal a mi hermana, ayúdame, Señor. Trate mal a mi esposo, trate mal a mi esposa, ayúdame, Señor. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten después que saben que han tratado mal a alguien? Yo no siento nada, se lo merecía, dice. ¿Saben por qué se sienten así? Porque hay un espíritu dentro de ustedes que les indica que eso no tuvieron que hacerlo.
Ahora, ¿qué necesitan hacer? Ir al Señor. Padre, perdóname porque ofendí tu nombre en esta persona y tu nombre en mí, ayúdame, Señor. Y se están vistiendo de las vestiduras humildes de Cristo. Amén. Amén. Necesito más amenes, hermanos, fuertes ahí en eso. Yo sé que no les gusta, pero ¿para dónde? Pues listo. Ahora bien, la tercera cosa de la que esto nos habla es de la hermandad. Número 1, Señor Jesucristo. Número 2, de mí personalmente. Y número 3, de la hermandad. Porque aquí el Señor Jesucristo se convirtió en un santuario eterno. El Señor Jesucristo está queriendo convertirme a mí en un santuario eterno. Y el Señor Jesucristo está queriendo convertirnos a nosotros en un santuario eterno donde pueda morar su presencia. Entonces tienen tres cosas, tres aplicaciones. Ahora, vamos al detalle. Para que estas tablas se pudieran mantener juntas, se necesitaba algo extra. ¿Sí? Porque si no se movían. Se movían. Necesitaban barras. ¿Ok? Ahora podemos pasar la página de las tablas porque ya la terminamos, gracias a Dios. Ya hablamos del número 10, ya hablamos del número 1,5, las 3, cuando se forman 2 y hacen 3. Ya hablamos de la estructura del número 48. ¿Verdad que sí hablamos de todo eso? ¿Sí? Los del grupo de allá todavía no han visto eso, ya lo van a ver. Van a ver dentro de poco el número 48, qué significa y todo eso. Ahora, vámonos a Éxodo 26, por favor. Éxodo 26. Y vámonos, por favor, al versículo 26, por favor. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Lo leemos fuerte. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Subrayen la palabra 5 tablas, por favor. 5 barras, perdón. Versículo 27. Y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Otra vez, subrayen el número 5 barras. Luego dice, y 5 barras para las tablas del lado posterior, es decir, del lado de atrás del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. ¿Ok? ¿Están ahí? Ahora, ¿qué significa eso? Miren, habían 4 barras, así, sostenidas por anillos. Aquí había otra, 2, aquí había otra, 3, y aquí había otra. Todo era horizontal. ¿Listos? 5 en el lado posterior, 5 en el lado norte y 5 en el lado sur. ¿Ok? Ahí está. 5 tablas, 5 barras, me confundo siempre, barras. Ahora, ustedes dirán, pero usted dijo 5 y ahí hay 4. ¿Verdad que sí? Váyanse al versículo 28, por favor. Y he pasado trabajando en ese versículo toda la semana, fíjense, es increíble, vean. Leámoslo fuerte. Y la barra de en medio pasará, ¿por dónde va a pasar? Ok. ¿Por dónde va a pasar? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Porque dice 5 tablas, va. Pondrás 4 tablas, pero habrá 5 barras, perdón. Pero habrá una barra que pasará en medio. O sea que había una barra que era invisible. O sea que esa barra iba en medio, adentro de la tabla. ¿Sí? Y aquí en medio.
Esta barra que dijo en celeste es la barra que iba en medio. Esa es invisible, digan conmigo, invisible. Ahora, hermanos, ya que vieron la estructura, quiero que vean el video que le pedí a Jaime, por favor, que pasáramos. Sin audio, por favor, Jaime. Vamos a, si me ayudas con la luz, por favor. Voy a tratar de explicarlo cuando lo vean. Dura 1 minuto y medio nada más, ¿verdad? Esa es una de las tablas. Miren, cubierta de oro. Ahí están. Esas son, así en teoría tendrían que ser las 2 espigas o las 2 vigas que tenía abajo la tabla, ¿verdad? Y ahora va a salir por ahí ahí como todas van pegadas. Ahí hay 20 tablas. Miren, se unían de modo que no pasara ni un rayito de luz entre cada una de ellas. Y ahí abajo están las basas de plata. Eran 2 para cada tabla. ¿Ok? Miren eso. Esas son las del otro lado, el lado sur y el lado norte, 20 y 20. Y eso se metía en la base de plata, ¿verdad? Ahora vean eso, ahí hay 6 tablas, ¿ya vieron? 6 tablas, y a esas 6 se le sumaban 2 más. Ahí están, que esas eran las que hacían la unión entre los lados y la parte de atrás, y eso se metía en la base de plata. ¿Ve? Ahí está, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Ahora vean eso. Ahora eso está cubierto de oro. Ahora vean las tablas, las barras, y dale con las tablas. Las barras, vean las barras. Van 4 barras, miren, en cada lado. 4 atrás, 4 al norte y 4 al sur. ¿Lo ven? Y ahí está la barra invisible. Miren, una barra se metía en medio de entre las barras, adentro de las tablas. ¿Ok? Fantástico. Gracias. ¿Pueden encender la luz, por favor? ¿Lo vieron, verdad? Esa quinta barra estaba metida en medio de las tablas y era invisible. No podía verse. Las otras 4 estaban del lado de afuera. Y buscando y estudiando todo esto, leí que los comentaristas judíos digamos, la primera gente que estudió todo esto, nunca encontraron en la Biblia si decía que las barras tenían que ir por fuera o por dentro. Pero según la tradición judía van por el lado de afuera, porque era la forma en la que estas barras tenían un propósito. ¿Cuál creen que era el propósito que tenían? Sostenían firme el santuario y le daban unidad a todas las tablas, de modo de que nunca se movieran, porque si lo movían se iban a desprender de un lado, se iban a desprender de otro. Pero las barras lo que hacían era formar un escudo. Las barras lo que hacía era formar una estructura que le daba firmeza a todo el tabernáculo. ¿Ok? Ahora, interesantemente, la palabra barra, oigan esto, la palabra barra significa cerrojo, cerradura, huir, oír. Y si lo quieren anotar, es la palabra en hebreo Strong H1280. Y se pronuncia beriaj. En hebreo es barra. Y significa eso, significa cerrojo. Significa algo que une, algo que le pone firmeza, algo que le pone, asegura algo. Eso es una barra. ¿Están siguiéndome? Ahora yo sé que dicen, pero ¿y eso qué me sirve a mí? Para empezar. ¿Listos? Bueno, estas tablas, ¿quiénes son? Nosotros, el cuerpo de Cristo, un edificio, un templo, un santuario que está siendo edificado para el Señor en medio de esta congregación, en medio de nosotros. No hablo de esta iglesia como tal, hablo de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué los hizo a ustedes ser parte de esas tablas? Porque antes de conocer al Señor no eran tablas en el santuario, hermanos.
¿Qué los hizo ser parte del edificio que el Señor está edificando? Miren, ¿cuántas barras eran? ¿Cuántas barras eran? ¿Y qué significa el número 5? La gracia. El número 5 es lo que representan las 5 barras que unifican todo el santuario. Ahora vamos a ponernos prácticos. Hermanos, si queremos llegar a ser una iglesia unida, una iglesia que sea un cuerpo, una iglesia que sea un santuario donde el Señor pueda habitar, no solamente necesito aprender a amar a mi hermano y estar a la par con él, no solamente necesito aprender a poner los fundamentos en la gracia, en la redención de la plata, no solamente tengo que vestirme de humildad y de oro, no solamente tengo que vestirme de las vestiduras espirituales de Cristo, también necesito barras. También necesito entender que si no fuera por la gracia de Dios, ni usted ni yo estaríamos aquí hoy. Si no fuera por la gracia de Dios, ni ustedes ni yo seríamos parte de este tabernáculo. Solamente su gracia, el número 5, nos alcanzó. Solamente su gracia nos tomó y nos dijo: tú eres parte de mi santuario. Te voy a poner y voy a poner las barras de mi gracia. El número 5, la gracia te va a cubrir, te va a cobijar, de modo de que ahora tú puedas ser parte del edificio que yo estoy formando en el Señor. Amén. Vámonos por favor a Efesios capítulo 2. Es importante, queridos hermanos, tener presente que sin la gracia del Señor nosotros no somos nada. ¿Qué les parece si lo dicen conmigo? Sin la gracia del Señor yo no soy nada. Ahora díganlo por favor: si no fuera por su gracia yo no estuviera aquí. Ahora haga un ejercicio y dígaselo al que está a la par. Díganle al que está a la par: si no fuera por la gracia no estuvieras aquí. Hermanos, ¿qué nos cuesta entender eso, verdad? Y si vuelve a ver al hermano que tiene la par suya, ¿sabe qué? Tampoco usted estuviera aquí si no fuera por la gracia. Así que téngale paciencia a su hermano, porque la misma gracia que lo compró él, lo compró a usted. Porque las mismas barras que lo mantienen a él adherido a la casa, al tabernáculo, también son la misma gracia que lo mantiene a usted. Con todo esto que hemos visto en estas semanas, hermanos, sean honestos. ¿Han sentido en su corazón el deseo de amar y perdonar más fácilmente? Porque somos un tabernáculo, porque somos un templo, y necesitamos entender que la gracia es lo que nos mantiene unidos. La gracia fue la que nos trajo de afuera y nos metió aquí. La gracia fue la que nos compró allá afuera y nos dio identidad aquí. La gracia fue la que nos arrancó donde estábamos, siendo un árbol rugoso, áspero, feo, y la que empezó a trabajar en nosotros para traernos a ser un templo para el Señor. Su gracia. 5, el número de la gracia. ¿Ok? Dice Efesios 2, versículo 4, por favor. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Si usted tiene un marcador a la mano, por favor subráyeme todo ese versículo, márquelo. Y si los niños se aprendieron Efesios 4:13, yo quiero pedirles a ustedes que se aprendan Efesios 2, versículo 5. ¿Les parece si lo decimos otra vez? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Otra vez? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok. Versículo 7. Otra vez. ¿Lo vieron? Ese versículo dice que nosotros
Fuimos perdonados por gracia, fuimos alcanzados por gracia. Alfredo fue un día alcanzado por la gracia del Señor. Alfredo fue un día traído aquí a este lugar para que sea formado un tabernáculo en él, para que él le ayude a otra gente a formar un tabernáculo, para que la gracia esté sobre él, para que la gracia le dé firmeza donde tiene que estar parado y con un propósito. Ya les dije, Dios no hace nada por casualidad. Dios hace todo con un propósito. Y el propósito por el que los ha traído aquí, el propósito por el que los ha traído a ser parte de esta casa, parte de este tabernáculo, parte de este santuario, es lo que está en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo muestran las riquezas de la gracia del Señor? ¿Cómo creen que muestro las riquezas de la gracia del Señor? ¿Cómo le dicen a todo el mundo allá afuera que ustedes son cristianos? ¿Cómo le demuestran allá afuera al mundo que ustedes son cristianos? A través de ser como Jesús. Así mostramos las abundantes riquezas de su gracia. Luego dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, ahora lo que dice el versículo 10 dice que fuimos preparados de antemano, de antes de la fundación del mundo, para estas buenas obras. ¿Están ahí? Eso quiere decir que nosotros nacimos, crecimos, fuimos formados como árboles en algún lado y nacimos todos pandos, nacimos todos torcidos, ¿verdad? Nacimos y pensamos y dijimos que quizás no íbamos a hacer nada en nuestra vida. Yo conozco gente que llegó a su adolescencia pensando que no valía nada porque no tenía una familia que le dijera que valía algo. Yo conozco gente que vivieron toda su vida pensando que nadie les iba a querer, que nadie les iba a amar. Pero lo que tengo para decirles a ustedes es poderoso ahorita. Amén. Porque ahí donde ustedes estaban pensando que nadie había pagado por ustedes, hubo alguien que se había pagado un precio por ustedes desde antes de la fundación del mundo, y alguien que los había predestinado para hacer buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Y donde nosotros pensamos que no podíamos hacer nada bueno, resulta ser que Él sí había planificado todo un montón de buenas obras para nosotros. Y todo eso lo alcanzamos por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Si hay alguien aquí que alguna vez pensó que no valía un 5, déjenme decirles algo. Hubo alguien que pagó un precio altísimo por ustedes desde antes que ustedes siquiera pensaran en nacer, desde antes que sus papás nacieran, desde antes que sus antepasados nacieran. Alguien ya había pagado un alto precio por ustedes, para que ustedes fueran predestinados a ser parte de este santuario, parte de este tabernáculo donde Él iba a morar. Amén. Bien, ahora estos versículos nos hablan de que ser parte de la familia de Dios es una obra de su gracia. Es una obra de su gracia. Yo no sé si ustedes crecieron huérfanos. Yo no sé si ustedes crecieron sin papá, sin mamá, sin papá y mamá, sin familia. No lo sé. Pero lo que sí sé es que alguien pagó un precio para que ustedes estuvieran en una familia. Es que alguien los agarró y los injertó con amor y los adoptó con amor. Y estábamos en el pozo de la desesperación y estábamos en un lugar de camino a condenación. Fuimos sacados de ahí, fuimos levantados de ahí y fuimos sentados a la mesa del Padre. Fuimos sentados a la mesa del Rey, conjunto con los príncipes de su pueblo. Y se nos dio un apellido, se nos dio un nombre, se nos dio un linaje, se nos dio un sacerdocio, se nos puso calzado en nuestros pies, nuevas vestiduras, se puso anillo en nuestro dedo. Eso es obra de la gracia. Ser parte de esta familia es obra de la gracia. Ser parte del Evangelio de Cristo es obra de la gracia. Ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo es parte de la gracia. Ser parte de esta familia cristiana, seguidores de Jesús, es parte de la gracia.
Porque hay gente afuera que dice, ha de ser bien bonito estar cerca de Dios, pero nunca se van a poder acercar a Dios porque sus dioses son otra cosa. Pero ustedes y yo hemos sido injertados en esta familia. ¿Qué hace eso en nosotros? ¿Eso nos mueve a gratitud o nos mueve a quejarnos? Cuando yo entiendo eso, entiendo que Jaime, que Andy, que José Miguel, que Emilia, que Gonzalo, al igual que yo, fueron injertados en esta familia. Yo no soy más que ellos. Yo estaba en la misma condición que ellos, y la gracia me tomó y me dio un nombre en esta familia, y son mis hermanos, y no puedo aplastarlos, no puedo maltratarlos. Y si lo hago en algún momento por error, tengo que tener la capacidad de ir al Señor y pedirle que me perdone. ¿Han oído esa frase de con mi familia nadie se mete? Sí, hay gente que dice eso, ¿va? No, con mi familia nadie se mete. ¿Y ustedes qué creen que pasa si se meten con la familia de Dios? Pero uno diría, no, pero ¿y qué pasó con todos los mártires y con toda esa gente que sufrió? ¿Ustedes creen que el Señor es injusto y que va a dejar, o que dejó que todas las personas que maltrataron a alguno de sus hijos en algún momento se fueran de este mundo sin pagar algo de lo que hicieron? ¿Ah? A mí me gusta mucho el caso, el caso de personajes tan difíciles de entender, como por ejemplo Hitler, Stalin, gente que fueron tremendamente malos, fueron extraordinariamente malos, no tuvieron reparo en nada. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Ese señor Hitler se terminó asesinando él solo, se suicidó. Y uno dice, pero ni siquiera lo pudieron matar. Ahora, ¿por qué les digo todo eso, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no es que Dios se haga el que no es con Él en estas cosas. Es que Dios sabe que en esta tierra tenemos un sufrimiento temporal, tenemos un sufrimiento que es pasajero y momentáneo, pero lo que se siembra en esta tierra se cosecha en la eternidad. Ahora, ¿por qué les menciono eso? ¿Han leído alguna vez alguna cosa? Y yo les dejé una tarea a principio de año, a ver si se acuerdan. ¿Han leído alguna vez la historia de la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan que les recomendé un libro que, por cierto, hermana Karina me lo prestó una vez? Se llama Los Generales de Dios, y habla de todo el trabajo de los mártires y los mártires de Fox. Habla de cómo esta gente sufrió, padeció. Y hay una canción de Marcos Vidal que dice: ahora discuten si al orar tenemos que levantar o no las manos, pero antes morían abrazados en la arena del circo romano, y no les importaba si tenían que levantar las manos o no, porque ahí morían. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Cabeza abajo, sí. Según la tradición, Pablo fue asesinado por aserrado. Según la tradición, a Juan, el discípulo amado, ya les he dicho, lo metieron en un caldero de agua de aceite hirviendo para quererlo matar, y no se murió. Por eso lo mandaron a la isla de Patmos, porque no lo podían matar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Ellos eran un santuario, ellos eran tablas preparadas y dispuestas para que Dios morara en ellos, ¿sí o no? ¿Qué los hizo mantenerse de esa forma? ¿Qué los hizo mantenerse de esa forma? De veras se los dejo de tarea, lean de eso. No tienen una idea cómo se van a sentir el día que lean eso. Se lo demuestro. Romanos capítulo 8. Quiero ver qué hora es. Tengo tiempo. Lo que les estoy tratando de decir, mis queridos hermanos, es que es un privilegio estar en esta familia. Es un privilegio ser parte de esta familia, recibir el apellido del nombre del Señor Jesús. Es un privilegio tenerlos a ustedes de hermanos. Es un privilegio que ustedes estén aquí hoy, que ustedes y yo estemos trabajando porque se forme un tabernáculo en nosotros. A veces cuesta, sí,
A veces duele, sí. A veces se siente mal, sí. A veces me enojo, sí. A veces me molesto, sí. Pero la gracia me tiene que ayudar a entender que debo extender la misericordia que Dios me ha dado a mí para con otros. ¿Lo ven? ¿Ven el cuadro grande que les estoy poniendo? No se puede ser parte de esta familia si no entendemos la gracia. Aunque nunca la vamos a poder entender, pues en un sentido, por lo menos tener gratitud por ella. De la forma en que recibimos del Señor, así tenemos que amar nosotros a otros. Amén. Sigamos. Vamos a ver el versículo 35, por favor. Ahora este es Pablo hablando, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ahora, Pablo está diciendo en pocas palabras ahí, miren, véanme pues. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se enfrentaba con 7 cosas y Pablo las enumera en este lugar. Son 7. ¿Ya las vieron? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Contra todo eso se enfrentaban. Hermano, yo nunca me he enfrentado contra persecución como tal, físicamente como ellos la experimentaron. Probablemente nos han perseguido, pero porque nos hacen bullying, ¿verdad? Cristianito, cosas así. Pero nunca hemos sido perseguidos por espada, ¿verdad que no? Yo nunca he padecido desnudez a causa del evangelio. Yo creo que ninguno de nosotros tampoco. ¿Qué significa desnudez a causa del evangelio? Bueno, que esta gente era despojada de todo lo que tenían, de todo lo que tenían, a tal grado que hay una historia de un evangelista que vivía en Rusia, y eso está en un libro que se llama Locos por Jesús. ¿Alguna vez han leído ese libro? Locos por Jesús. Ese evangelista en Rusia, ¿saben qué hacían? Cuando la temperatura era lo peor que había en la madrugada, lo desvestían de toda su ropa y lo ponían en medio de la calle. ¿Y saben qué le decían a él? Le decían: cuando niegas a Jesús, te vamos a abrigar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Para darles lástima? No, les estoy hablando de gente que un día entendió que la gracia los metió en la familia de Dios, que la gracia les dio un nombre y que estuvieron dispuestos hasta lo último de las consecuencias para dar honor a ese nombre, para dar honor a esa familia en la que fueron injertados. Pero hermanos, a nosotros nos pasa una cosita y ya estamos renegando de todo. ¿O no? ¿Cierto? Este tipo cuenta en su testimonio que él nunca renegó de Jesús, que él nunca renegó a su fe. Es tremendo. Les estoy hablando de gente que se mantuvo unida, de gente que aprendió a agarrarse de la gracia, que aprendió a aferrarse a eso, y eso los mantuvo con vida, y eso los mantuvo unidos. ¿Diferencias habían? Sí, claro que sí. Ahora les voy a enseñar, con la ayuda del Señor, qué significan cada una de las barras. Cada una de las barras. Porque cada una de ellas nos habla de cómo el Señor viene a fortalecernos. Diga conmigo: fortalecernos. Vea a su hermano, por favor. Véalo. Él fue comprado por el mismo precio que usted. Y el Señor está anhelando que seamos uno y que nos mantengamos firmes, nos paremos en el mensaje, nos agarremos del mensaje del Señor, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Hechos capítulo 2, por favor. 4 tablas. Les voy a hablar de 4 tablas y tal vez la otra semana, si el Señor nos permite, vamos a seguir. 12:30. A las 12:30.
Pregunta, ¿qué es lo que entonces empieza a mantener unida la hermandad? La gracia. Entender que fuimos salvos por gracia, fuimos injertados por gracia, fuimos sentados a la mesa por la gracia. No merecemos estar aquí, no lo merecíamos y nunca lo vamos a merecer en nuestra propia capacidad, solamente por su gracia. Amén. Ok, entonces, ¿qué mantiene unida la hermandad? Hechos capítulo 2, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Y vámonos específicamente al versículo, déjenme ver, 42. Solo son 6 versículos. 6 versículos pequeños. ¿Están listos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ha de ser bien bonito ser parte de esa comunidad, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Qué ejemplo? Ahora, no me voy a detener en todas las cosas, sino que les voy a hablar de una barra. Una. Este anaranjado, este negro. Una barra. Con esa nos vamos a quedar. En el versículo 42 se enumeran 4 cosas que hacían que la iglesia primitiva se mantuviera unida. Ahora, ¿qué creen? Son las mismas 4 cosas que debemos procurar, trabajar, tener para mantenernos unidos como familia, como iglesia, como comunidad. Yo sé que cuesta, muchas veces cuesta. Yo sé que no es fácil, pero somos una familia en Dios. Pero fuimos comprados por su sangre, por su gracia, y necesitamos cada día unirnos más. Amén. Les hago una pregunta honesta. ¿Cuántos oran por otros? ¿Cuántos oran por la gente de la iglesia? ¿Alguna vez les ha pasado que oran y se les viene alguien a la mente y oran por esa persona? ¿Sí? Entonces están usando una barra. Están poniendo una barra para unirse más a otros, orando uno por otro. La primera barra entonces es el versículo 42: perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Aquí lo voy a señalar, miren. Esta es la primera barra, aquí está, ¿ve? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Bien, número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. No se preocupen, ya no tengo mucho tiempo y vamos a seguir la otra semana. Pero, a ver, ¿quiénes fueron los principales apóstoles? Solo son 2. Un montón hicieron todo lo demás, ¿perdón? Pedro, Juan, sí, es uno de los cercanos del Señor. Pablo. Pedro fue el apóstol dirigido a los judíos y Pablo fue el apóstol para los gentiles. Gentiles eran gente que no era judía, gente que había nacido en otros lugares de Asia, Grecia, Roma. Todos esos lugares eran gentiles, no eran practicantes del judaísmo. Para ellos Dios levantó a este hombre tremendo que se llamó Pablo. Pablo escribió casi el 60-70% del Nuevo Testamento. Ahora, pregunta, entonces si esos 2 son los apóstoles principales,
¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Vámonos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 38, por favor. Esa es la doctrina de Pedro, miren. ¿Lo tienen? Permítanme. Ok, vamos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí tienen tres cosas. Número uno, arrepentimiento. La doctrina de los apóstoles empieza por arrepentimiento. Nunca una doctrina nos va a acercar al Señor si no empieza por arrepentimiento. Esa es la doctrina de los apóstoles. Número dos, bautizo. Ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí lo miran, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa era la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. Ahora nos falta otro más. La doctrina que predicaba Pablo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Perdón? La fe, dijo. Vamos. Primera de Corintios, capítulo 2. Entonces tenemos que la doctrina de Pedro era arrepentimiento y bautizo. ¿Sí? Ahora, Primera de Corintios 2. Ajá. Versículo 2. ¿Lo leemos fuerte, por favor? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el fundamento de la doctrina de Pablo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo esto unifica todo el santuario? ¿Cómo esto me ayuda a mí a ser un santuario junto a José Miguel, junto a Gonzalo, para que podamos ser un tabernáculo firme, para que podamos ser un tabernáculo que esté unido, que esté permanente, que no se mueva hacia ningún lado? Número uno es la gracia que nos cubre a todos, que nos injertó y nos adoptó y nos metió en esta familia. Número dos, la primera barra me habla de la doctrina de los apóstoles. Así es como la iglesia primitiva se unía. Número uno, tengo que aprender a arrepentirme de mis faltas, de mis errores, de mis fallas. Si esta es una iglesia que se arrepiente siempre de cualquier cosa en la que le faltó al Señor, el Señor dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él puede restaurarnos a cualquier condición, sin importar cómo estemos, cuando nos arrepentimos de corazón. Ya les he dicho una frase que usaba Jonathan Edwards. Decía: yo tengo que arrepentirme hasta de mi arrepentimiento superficial. O sea, ¿qué significa eso? Las veces que vengo al Señor diciendo que me estoy arrepintiendo, cuando no me estoy arrepintiendo, por eso me tengo que arrepentir. ¿Me entienden? Arrepentimiento. Esa es la primera parte de la barra que nos va a mantener unidos como iglesia, firmes, parados en el mensaje, siguiendo en el mensaje, siguiendo en este camino. Arrepentimiento. El bautizo, por supuesto que sí, necesitamos esa naturaleza que obtenemos en las aguas del Señor Jesucristo, en la naturaleza del nombre, de la muerte, de la vida y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y número 3, aquí es donde más les va a gustar seguramente: la doctrina de la cruz.
¿Cuál es la doctrina de la cruz? Ajá. La doctrina de la cruz es aprender a morir a nosotros mismos. La doctrina del camino crucificado es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La doctrina de Pablo por todos lados era: yo no pretendo ver ni saber nada más, no pretendo conocer nada más que a Cristo y a este crucificado. Cuando empezamos a ver a Cristo crucificado, cuando empezamos a conocerlo a Él, nos empieza a importar un poco, nos empieza a importar poco lo que la gente hace o deja de hacer. Eso era por lo cual la iglesia primitiva se mantenía unida. Vivían arrepintiéndose, vivían bautizando a medio mundo en el nombre del Señor Jesucristo, y vivían con la doctrina de la cruz, poniendo su mirada en Cristo todo el tiempo, quitando su mirada de los hombres y poniendo su mirada en el Señor. ¿Están ahí? Si hemos de crecer en este mensaje de amor y humildad que procede de la cruz, esto se va a convertir en una barra tan fuerte que nos va a unir a los demás. Es un mensaje de humildad. Si hay otros que se han portado injustamente con nosotros, entonces tenemos dentro de nosotros el amor de Cristo, que nos va a enseñar a sufrir y a ser pacientes muchas veces, capaces de dar una segunda milla, seguir andando, porque entendemos el amor que nos compró. ¿Oyeron eso? Lo que les estoy diciendo es: sí, muchas veces van a ser injustos con nosotros. No les estoy diciendo que nunca van a ser injustos. Muchas veces van a ser injustos con nosotros, con querer o sin querer, con razón o sin razón. Pero si yo tengo la barra de la doctrina de los apóstoles, yo voy a entender que Cristo me está llamando a ser como Él. Yo tengo que entender que Cristo me está llamando a perdonar. Cristo me está llamando a tener paciencia, a amar a los otros como Él me amó a mí. Esa es la doctrina de la cruz. Podríamos pasar hablando de eso toda la tarde si quieren, porque por amor fue a una cruz, porque por amor todo lo sufrió por nosotros. Amén. Así es que no existe tal cosa como los 5 pasos para ser unidos en esta hermandad y donde todos queden contentos. Lo que existe es que el Señor nos está enseñando a ser como Él. ¿Tienen situaciones que les están costando perdonar? Cambien la perspectiva y véanla como una oportunidad para crecer en la naturaleza de Jesús. Véanlo como una oportunidad para acercarse a la cruz. Ya les he dicho, agarren a esa persona en el espíritu, en la mente, y vayan delante del Señor con Él. Agarren cualquier circunstancia y vayan al pie de la cruz. Agárrense ustedes mismos, móntense ustedes mismos y llévense a la cruz ustedes solos. ¿Verdad que a veces lo necesitamos? A veces no es ni siquiera otra gente, soy yo mismo que no me aguanto. Necesito ir a la cruz, a rendir todo enojo, toda ira, todas contiendas. Necesito ir a rendir orgullo, el orgullo que yo mismo me doy cuenta de: no, es que la verdad es que sí soy orgulloso, ¿va? No, es que tengo una soberbia que, Señor, ayúdame. No solo a mí me pasa eso, ¿verdad que no? Pero el Señor es bueno. Tenemos la doctrina de los apóstoles aquí en la palabra. Lean todo el Nuevo Testamento, hermanos. Léanselo todo. Léanse el libro de Hechos. Léanlo detenidamente. Mediten en él. Empiécense de corrido desde que empezaron ellos con el Señor Jesucristo y Él fue levantado y les dio instrucciones. Desde ahí empiecen. Y empiecen a leer todo lo que hacían. Cómo se agarraban del pelo a veces. Es cierto. Para eso está Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Estaban en desacuerdo, no sabían qué hacer, cómo hacían. Y vos que decís: no, pero es que vos. Y Pablo le llama la atención a Pedro y se agarran. Y al final conquistaron el mundo con el evangelio. Porque estas barras los mantuvieron unidos y firmes todo el tiempo. Amén. Así es que ahí tienen la primera barra. Las otras 4 se las voy a dar la otra semana. Primero Dios. Amén. ¿Hemos aprendido algo?
Necesitamos crecer en esta doctrina. Necesitamos, no es ninguna doctrina de iglesia, si se dan cuenta, es una doctrina de vida, es una doctrina del camino crucificado, de aprender a morir a nosotros mismos. Amén.